Bienvenidos al tema Teoría y técnica en la didáctica, sus características. La asignatura es Fundamentos de la didáctica. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar, ¿y qué vamos a aprender? Pues mi intención es que, al concluir la presentación, tú puedas reflexionar sobre la importancia de analizar a la didáctica más allá de su normatividad y de su instrumentalismo, a partir de conceptualizar la articulación entre teoría y técnica en la didáctica. Y los contenidos que vamos a ver, pues son tres. El primero es la didáctica es una disciplina normativa. Después, concepciones sobre la disciplina normativa. Y por último, más allá de lo normativo. Bien, vamos al tema. ¿La didáctica solo es una disciplina normativa? Si esta es la mirada, pues entonces debemos pensar que colocar a la didáctica como una disciplina instrumental y de carácter normativo representa una perspectiva muy reduccionista y en algún sentido desconocedora de las características históricas de la misma disciplina didáctica. Pero si pudiéramos hacer un análisis genealógico, podríamos ver que esta visión instrumentalista corresponde a una instaurada en la década de los 50 del siglo pasado. Más en específico, se le ha adjudicado el carácter de disciplina normativa a la didáctica por pretender establecer las normas para un funcionamiento adecuado de las propuestas metodológicas en el aula. Esta visión instrumental y normativa limita bastante el trabajo didáctico y elimina cualquier posibilidad de creatividad docente. Freinet, a inicios del siglo pasado, por ejemplo, hablaba de tratar de generar principios de los cuales cada docente necesitará construir una propuesta de trabajo acorde con las situaciones de un grupo escolar. Esto evidentemente trastoca y trasciende más allá de entender a la didáctica como una disciplina normativa. Así, podemos afirmar que el establecimiento de una perspectiva normativa de la didáctica procede fundamentalmente de dos tradiciones. Uno es la durkheimiana de principios del siglo XX y la otra, la instrumentalista, como visión dominante de la misma, particularmente en el movimiento de los años 50. Así, la concepción de Durkheim sobre el campo de la educación establece una distinción entre tres ámbitos de la educación. La primera, la educación como una acción en el escenario escolar, social y familiar. La segunda, la pedagogía como una teoría práctica, cuya meta es generar reflexiones para orientar la acción. Y por último, la ciencia de la educación como la aplicación de las reglas científicas en la formulación de teorías universales sobre la educación. Acá nos debe de quedar muy claro que la pedagogía no es ciencia, sino que su carácter reflexivo la compromete con el establecimiento de orientaciones prácticas para la actividad educativa. Ahora bien, el paradigma alemán nos dice sobre la disciplina pedagógica que suele clasificar a la didáctica como una ciencia aplicada de la pedagogía. Y así es como se precede a una clasificación general entre las disciplinas llamadas teóricas, tal es el caso de las asignaturas, por ejemplo, de teorías pedagógicas, filosofía de la educación, historia de la educación, entre otras, y las llamadas aplicadas, como puede ser la misma didáctica o la orientación vocacional y la psicotécnica. Recuerda que la psicotécnica son las técnicas que permiten acceder a estados más elevados de conciencia como parte de un camino de autoconocimiento o autoexploración, o bien como actividades recreativas o lúdicas. Uno de los rasgos de la didáctica instrumental normativa se centra en preguntas como las siguientes: ¿cómo se enseña? ¿Cuáles son los mejores o más eficientes métodos educativos? ¿Cómo resolver el problema de la falta de motivación de disciplinas en los estudiantes? Entre otras. Lo interesante y el reto aquí es poder ver a la didáctica más allá de lo normativo.
Así, Freinet nos ayuda pidiéndonos a los estudiosos de la didáctica a no proponer métodos. Esto, según Freinet, porque obligaría a los maestros a no solo aplicarlos, sino a efectuar la enunciación de los principios fundamentales. Es decir, con esto estaríamos obligando a muchos de nuestros docentes a replicar lo que se está haciendo. ¿Y en dónde queda la creatividad de cada uno de los docentes? La intención para Freinet es no presentar los resultados de un trabajo en el aula como un ejemplo, porque si no, entonces se cae en que sea como un canon, y así estaríamos limitando a todos los docentes en crear su propia propuesta pedagógica y didáctica. Celestín Freinet precisa hablar más bien de técnicas y no de métodos. Para él, el método es un conjunto acabado que hay que tomar como tal. Lo que se presentan a los profesores son técnicas y les decimos, he aquí lo que hacemos, lo que obtenemos, lo que todavía no se logra. Seguramente ustedes lo harán mejor y nos dará mucho gusto aprovechar sus experiencias. Entender a la didáctica más allá de lo normativo es entender que la técnica de la enseñanza es importante, pero si está articulada a su necesario plano conceptual. Para cerrar, en síntesis, podríamos afirmar que una visión antinormativa de la didáctica requiere la formación del docente y las propuestas instrumentales han mostrado que son insuficientes para mejorar el funcionamiento del sistema educativo. Así, se debe articular en la didáctica la teoría y la técnica como elementos que la alejen del instrumentalismo y la falta de una concepción histórica política, elementos que permitiría ubicarla en el centro de los grandes objetivos sociales para la educación. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises estos textos, que es de donde se obtuvo esta información.